con una situación muy difícil en casa, muy difícil, ciertamente muy difícil. Y bueno, el Señor utilizó a algunas hermanas de nuestra iglesia, el Señor la trajo a este lugar y acudió a un centro de rehabilitación cristiano, allí está. Y entonces mandaba una carta de saludos a los hermanos, a las familias de la iglesia, de agradecimiento por los tiempos de oración, por las cosas que Dios ha hecho en su vida. Así que si os acordáis, orad por ella, orad por Samara, orad por sus hijos, que el Señor la bendiga, amén, que siga cumpliendo su propósito. Los propósitos de Dios son eternos. Yo cuando la chica vino a la iglesia y realmente vi un panorama muy difícil de poderse solucionar, pero Dios sabe las maneras, Dios tiene los tiempos, Dios sabe la forma y ahora por lo menos puedo ver que esta muchacha está encarrilada en los caminos del Señor. Tenía una vida, una tragedia, pero Dios es bueno, amén, aleluya, el Señor es bueno. También quería deciros que parte de la ofrenda de hoy, una parte, la vamos a destinar a enviar una ofrenda a Ramón. Ramón es un hombre de mediana edad, venezolano. Sabéis la situación de Venezuela, orad por este país. Y él salió buscando un futuro mejor para su familia y está en el Perú, en Lima. Y bueno, allá cogió coronavirus, se le ha complicado y está ingresado en la UCI. La familia obviamente no puede acceder a verle y el tratamiento que tiene que seguir hay que pagarlo. Entonces necesita sangre y la sangre hay que comprarla. Entonces le vamos a enviar una ofrenda para que la familia pueda comprar la sangre y que puedan imponérsela. Pero yo os pediría a todos que por favor estéis orando por él. Amén. Este hombre se llama Ramón, que Dios pueda hacer su obra. La mujer me escribió, me dijo el tipaje de sangre que precisa. Y claro, eso es difícil. Resulta que cuando te ponen la sangre tú tienes que reponerla. Entonces lo vamos a hacer así, le enviaremos la ofrenda para que puedan comprarla. Amén. Aleluya. Ellos son familia, es sobrino de Edgar y están, como decía, en Perú. Aleluya. Bueno, vamos a orar. También acordaros que los jueves y cualquier día seguimos con la campaña de recogida de alimentos. Id orando por eso para que Dios bendiga. Amén. Dice la Biblia, traer los diezmos al alfolí y dice, y haya alimento en mi casa. Así pues que podamos compartir también. Y si alguien pues da una ofrenda para comprar las cosas frescas, pues también sería destinado a esto, ¿no? La operación Kilo o Kilo de Amor, o llámale así, amén. Bueno, ¿qué os parece si oramos? Vamos a orar. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia ahora y queremos pedirte por la exposición de tu palabra, sabiendo que está así, amén. Y que hace aquello para lo que es enviada, Señor, sabiendo, Señor, que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, bendice, Señor, todo lugar, Señor, donde pueda caer, Señor, donde pueda sembrarse, Señor, que vaya más allá de las palabras que se puedan decir, Señor, que vaya más allá, Señor, sino que obedezca a tu santo propósito. Y Padre, bendice todo lugar donde en esta hora estén predicando tu palabra. Que tú respaldes a tus siervos y a tus siervas con tu bendición. Te lo pedimos todo en esta hora y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y una parte de la iglesia dice amén y amén. Aleluya. Bueno, no voy a compartir de esto, pero sí quería deciros algo. Y es que este mes de marzo se cumplen 25 años de que el Señor me puso en esta iglesia de pastor. 25 años, parece que fue ayer. Matilde, 25 años. Yo cuando me pusieron de pastor, sinceramente, pensé dos cosas. Lo primero que pensé es, vaya loco el que me haya puesto a mí. En aquella época el presidente de la denominación. Y lo segundo que pensé fue, qué poco va a durar la fiesta. Sinceramente, yo pensé, esto va a acabar como el rosario de la aurora. Pero yo
en estos 25 años, si tuviera que definir algo de cómo es Dios, podría deciros que Dios es fiel. Que lo que promete lo cumple. Pero os diré algo más. Nosotros cuando vinimos a este lugar, la iglesia entonces tenía, los antiguos os acordaréis, ¿verdad, Pedro? Teníamos la entrada por el otro lugar, esto estaba cerrado. Y entonces era mucho más grande de lo que es ahora. Y en aquel entonces pagábamos mucho dinero, mucho. Recuerdo que estábamos en un lugar, en el centro del pueblo, en un lugar pequeñito, muy pequeño, y yo no era el pastor, yo era un joven de los que acudía en aquel entonces, una iglesia muy pequeñita, y teníamos problemas para poderlo pagar. Había veces que era el tercer domingo del mes y no había dinero para pagar el alquiler. Y entonces alguien soñó en aquella época y dijo, mira, alquilan un lugar vamos para allí. Aquello era una inmensa locura, porque nos pedían 4 veces más de lo que estábamos pagando. 4 veces más. Y yo decía, pues si no podemos pagar a aquel, ¿cómo vamos a pagar al otro? Y entonces en aquella época los pastores que estaban hicieron algo, y es que los poquitos hermanos que se reunían en aquel lugar vinieron hasta aquí y dijeron, bueno, vamos a orar, a ver, y se tomaron de las manos. ¿Y sabéis qué es lo que pasa? Que cuando la iglesia, cuando 2 o 3 buscan a Dios, cuando tú confías todas las cosas a Él y empiezas a buscar a Dios, Dios respalda esa búsqueda y Dios respalda esos corazones sinceros. Y Dios habló. Y yo recuerdo aquel día que Dios trajo una palabra profética. Yo no era el pastor, pero Dios trajo una palabra profética al grupo pequeño que estaba allí orando y dijo, mientras vosotros estéis unidos, yo estaré con vosotros. Es como que la unidad del cuerpo es muy importante para Dios. Al tiempo, los pastores que salieron, entre yo, se fue añadiendo gente nueva. Y mientras se ha mantenido el mismo principio, Dios ha sido fiel. Dio esa palabra hace tantos años, entramos aquí en el año 92, 29 años. Dio esa palabra y 29 años después os puedo decir que Dios es fiel. Que no falta su promesa. Y mira, esa promesa que dio el Señor, esa palabra profética, muchos de los que hoy están aquí no estaban, ¿Cuánto habría? 3 de los que hay aquí. Después tenemos otro culto, Vienen 40 personas más. ¿Cuántos estaban? Pero Dios cuando da su palabra la mantiene y trasciende generaciones. Trasciende generaciones. Así pues puedes confiar en ella. Si Dios dijo, Dios hará. Y Dios ha sido fiel. Amén. Escúchame, ni la harina escaseó, ni el aceite escaseó. Y yo decía, pero ¿y cómo vamos a pagar eso? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, a nosotros no nos toca. Nosotros prediquemos su palabra, démosle gloria, amén. Vivamos en santidad, busquemos de Él, de su presencia, y el Señor hará, amén. Bueno, dicho esto, hoy quisiera compartiros una palabra. Vamos a 1 de Corintios, en capítulo 12. Hoy vamos a traer una palabra de enseñanza. Amén. Aleluya. ¿Cuánto les gusta aprender? ¿Y cuánto les gusta aprender aplicar lo aprendido? De ponerlo por obra. Decir, bueno, si esto dice el Señor, lo vamos a hacer. Amén. Dice así, para no alargarme mucho, dice 1 de Corintios 12, verso 1 en adelante, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de ¿qué? De los dones espirituales. Dice, hermanos, no quiero que ignoréis. Dentro del seno de la iglesia hay distintas posturas. Me refiero a la iglesia universal, ¿no?
Hay personas que piensan, hay creyentes que todavía hoy piensan que los dones espirituales fueron para una época determinada, en un contexto determinado y por un propósito determinado que tenía el Señor. Ellos enseñan y creen que los dones cesaron o que la mayoría de las manifestaciones del Espíritu Santo cesaron en la época, en el momento en que falleció el último apóstol y se cerró el canon de la Escritura. Es decir, se escribió la palabra del Señor y se selló, se cerró. Entonces ellos enseñan que los dones espirituales están puestos ahí en la palabra, pero era como algo histórico y que era la época porque no tenían la Biblia para poder acudir. Bien, esa es una de las posturas tradicionales de la iglesia y que algunos creen a pie juntillas. Hay otros que tienen una visión algo más amplia, los pentecostales, nosotros, y es que creemos en la vigencia hoy, 2021, marzo, de todos los dones hoy, como antaño, exactamente igual. Que tenemos el mismo Dios, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y que se mantiene en plena vigor y plena vigencia. Los argumentos que dan para decirte, no, eso era antes, es porque dice, no, porque eran los apóstoles. Es como si los dones Dios solo se lo hubiera dado a un grupo de hombres selectos y no lo hubiese dado al cuerpo de Cristo. Eso realmente no tiene pies ni cabeza. También te dicen, no, es que se quería dar un impulso a la iglesia y al mensaje del evangelio, porque en aquella época estaba naciendo el evangelio y tenía que expandirse. Bueno, pero es que no tiene que expandirse hoy. Solo tienes que mirar el mundo alrededor y darte cuenta que el motivo por el cual ellos dicen, no, es que necesitaban los dones por esto, seguramente hoy podemos utilizar los mismos motivos para decir lo mismo. Es que Dios no necesita manifestar su poder. Es que los hombres no necesitan de ver su gloria. Es que no necesitamos el toque de Dios en nuestra vida. Ese toque que transforma y que le da gloria a Él. Exactamente igual. Y es que no se mantienen las mismas promesas. Por eso yo decía antes, vino un grupo de hermanos aquí, empezaron a orar. Dios les dio a ese grupo de hermanos una promesa y nosotros la hemos heredado. Y muchos de nosotros no tenemos nada que ver. Nada que ver. Mas sin embargo Dios cumple su palabra y Dios cumple su promesa. Es como que trasciende. ¿Qué significa eso? Que tú puedes tomar toda la palabra del Señor, toda, y creerla a pie juntillas. Y lo que aquí diga, así es. Amén. Y es para aplicación inmediata, para ahora, para tu vida. Y no dice la Biblia también que las promesas de Dios, como decía antes, trascienden generaciones. Es que no dice, es que no duran 1000 generaciones sus bendiciones. Es que no dice el Señor para tus hijos y para los hijos de tus hijos, para los que están cerca, dice, y para los que están lejos, para ellos también es la promesa. Entonces, si se mantiene viva, es que es de aplicación para ahora. Y dice, hermanos, no quiero que ignoréis. Entonces, hay gente que no solo ignora, sino que además se opone. Dice, no, eso no va a ser. Y entonces, de alguna manera, frenan la obra de Dios, porque es necesario que haya fe. Es necesario para agradar a Dios que haya fe en los corazones de que alguien le busca. ¿Te acuerdas cuando hablábamos acerca de Pablo, cuando sanó a aquel paralítico, que dice que lo miró mientras él predicaba y dice la Biblia, y vio que tenía fe para ser sanado? Dice, se dio cuenta la manera, la mirada, se dio cuenta la expresión del rostro, la revelación del Espíritu, diciendo, esta persona tiene fe para ser sanado. Y entonces lo llamó. Dijo, oye, ven, levántate. Fíjate, dice, la fe es importante, dice, pero dice, no quiero que ignoréis. ¿Cuánto le gustaría que el Señor reparta dones? Reparta dones nuevos a su iglesia. Dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos? Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones,
pero Dios es el que hace todas las cosas en todos. Es, ¿qué dice? El mismo. Mira, podemos hablar de cosas, cada cual, ¿no? Habrá tenido su experiencia con el Señor y cuando vienes al despertar de los dones. Pero hay numerosos testimonios de cómo Dios ha ido capacitando a su iglesia en distintas partes del mundo, en distintas épocas. Yo recuerdo cuando se formó esta iglesia, hubo un movimiento, hubo un mover del Espíritu Santo que sucedía en una casa de Barcelona. Los pastores que aquí el Señor los impulsó a abrir la obra, ellos al principio se reunían en su casa, en su domicilio en Barcelona, y dice que se juntaban allí matrimonios y buscaban al Señor y le adoraban, se ponían juntos a orar y el Espíritu Santo se derramaba de tal manera, con tanta fuerza, que empezaron a descubrir cosas nuevas que ellos no sabían. Dice que caían al suelo y se tiraban horas en la presencia del Señor, llorando o riendo, y Dios ministrando con toda su fuerza. La alfombra donde caían, le llamaban, entended, no es que fuera así, ¿no? Pero entended el motivo. Le llamaban la ungida. Dice, mira, ahí está la ungida, la alfombra donde caían. Os estoy hablando, pues hace 35, 40 años. Y el Espíritu Santo se derramaba. Cuando este pastor que te habla se convirtió, nos juntábamos en una casa. Y te estoy hablando de jóvenes adolescentes, de 15 a 18 años. Más o menos esa era nuestra edad. Había alguno menor, pero esa era básicamente la edad. Y nos juntábamos a orar. Escuchad, sin conocimiento de la palabra, sin experiencia de nada. Simplemente creyéndole a Dios. Y escuchando sus predicaciones, es como que ardía nuestro corazón y nos insuflaba fe. Y llegábamos a casa y decíamos, oye, ¿y si nos ponemos a orar? Y empezábamos a orar, amigos y compañeros de clase, empezábamos a orar. Y yo recuerdo tiempo, íbamos a lo que, bueno, no sé si alguno sabrá, no sé si algún dominicano sabrá lo que es un bohío, o algún caribeño si sabrá lo que es un bohío, pero íbamos en la parte de atrás, en el patio. Tenían unos palos de madera y una hoja de palma seca arriba y una hamaca típica, ¿no? de esa zona del interior en Panamá. Y nos poníamos a orar. Escúchame, caía de tal manera la gloria de Dios, la presencia de Dios tan fuerte. Y nosotros no habíamos tenido experiencia de nada, no sabíamos lo que era hablar en lenguas, nosotros no sabíamos qué era dar una profecía, nosotros no sabíamos qué era nada de eso, nada. Cero, simplemente buscar a Dios. Decir, Señor, si eres real, y empezar a darle gloria con lo que teníamos. Escúchame, la gloria de Dios caía. Recuerdo un día que cayó con tanta fuerza que empezó aquello como, empezamos a arder y empezó uno a hablar en lenguas y el otro y el otro y el otro. Y hablar en lenguas así hasta que alguien de repente, una chica, Lidia, salta y empieza a dar una palabra profética cuando nunca. Y cuando terminamos, cuando descendimos a tierra, cuando empezamos así a mirarnos y decir, wow, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, hay momentos que cuando la iglesia se dispone a buscar a Dios. ¿Me escucháis? Entonces, y Dios empezó a capacitar a esos muchachos, a derramar de su gloria, de su gracia. Dice, pero a darle gloria a Él. Pero nos dimos cuenta que eso no era de un lugar específico, no era para gente muy especial, era para todo aquel que le busca. Que la promesa es para todo aquel que busca de Dios, que clama a Él, que vive para Él. Y empezó como a generar un hambre. Y yo recuerdo cuando alguno recibía alguna cosa de parte de Dios, que nos quedábamos así, oye, yo quiero lo mismo, y nos poníamos allí a buscar y decir, Señor, yo también. Y sabes, Dios no hace acepción de personas cuando le buscas. Dice, el Espíritu es el mismo. Diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo. Y dice, fíjate,
Dice, verso 8, dice, porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Si tú te das cuenta, el contexto es que 1 Corintios habla todo el tiempo de que somos un cuerpo, pero luego empieza a desgajar los dones. Y aquí hay distintas interpretaciones, todo depende de la escuela de la que vengas. Hay algunos que dicen que cuando habla la lista de dones en la Biblia es una lista cerrada. Es decir, solo hay estos dones, los dones que aquí pone y no hay más. Y hay otros que pensamos que probablemente no se trate literal de esta lista cerrada, sino cuando está diciendo hay multitud de dones, hay multitud de operaciones, hay multitud, el Señor hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Entonces, lo que están diciendo son dones representativos, es decir, que representan la obra de Dios, pero que hay muchos más. Hay dones que probablemente no estén escritos, revelados tal cual en la palabra, pero el Espíritu Santo da y da sin medida. Pero estos representan lo que Dios hace. Dice, como dones representativos. Y dice, a uno les da la palabra de sabiduría. Mira, me ha tocado hablar con pastores que no tienen ni la primaria. ¿Me escucháis? No tienen ni la primaria. Con esto, jóvenes, escuchadme bien, con esto no estoy alabando a aquello, no, el que tiene oportunidad tiene que ponerse a estudiar, y tiene que formarse. Y cuanto más sepa, mejor, siempre para servir al Señor, no te olvides de eso, ¿no? Pero el joven, ocúpate en eso, ocúpate en la lectura. Mira, dice la Biblia que Pablo, cuando estaba preso, mandó pedirle a Timoteo, dijo, oye, mira, estaba preso, y le dice, cuando vengas, tráeme los libros, mayormente los pergaminos, y tráeme el capote que dejé en Troas. Tenía frío, llegaba el invierno, estaba preso, no podía salir de allí por causa del Evangelio, y le dice, tráeme el capote para ponérselo encima, y a la luz de un candil, ponerse a leer. ¿Me escucháis? Dice, tráeme los libros y tráeme los pergaminos. Así pues, estudiar hay que estudiar. Y cuando dice, espíritu y sabiduría, ¿eso qué era? ¿Cuánto le gustaría adquirir la sabiduría del cielo? Me he dado cuenta a veces, hablando con personas que no tienen estudios, que tienen una sabiduría que cuando han hablado realmente yo decía, ¿cómo Dios capacita? ¿Cómo puede ver esto con esta clarividencia? ¿Qué dones más claros tiene? De saber cómo hacer, cómo actuar. Las cosas que Dios imparte. Hay personas en nuestra iglesia, hay personas en esta sala que Dios da la capacidad de organizar, de dirigir, de, oye, mira, esto por aquí, esto algo así. Yo no tengo ni idea. Mira, yo haría esto así y esto por aquí. Y ves que tienen un orden en la cabeza, tienen una manera que solo el Espíritu Santo capacita así. Y entonces cuando uno les escucha se queda y wow, a mí no se me hubiera ocurrido nunca. Sabiduría, de saber cómo actuar. ¿No te gustaría? Llegan a Salomón, le traen un niño y vienen dos mujeres. Y las mujeres peleándose y gritándose la una a la otra. No, que el niño es mío, no, que el niño es mío. Claro, en aquella época te recuerdo que no había pruebas de ADN. Y es que el niño es mío, el niño es mío y el niño es mío. ¿Y de quién es el niño? Y entonces Salomón dice, tráeme una espada. Vamos a partir el niño por la mitad. La mitad para ti y la mitad para ti. Y entonces la madre verdadera dice, no, dáselo, es de ella, dáselo. Y entonces Salomón dice, tú eres la madre. ¿Y cómo actúas? ¿Quién te dirige con esa sabiduría de saber cómo tienes que hacer? ¿Cuántas veces tienes que decir, Señor, torpe soy, ayúdame? Dame sabiduría para que pueda discernir, para que pueda entender. Dice, y a unos les da esa habilidad
y les escuchas y dices, solo Dios le puede haber mostrado eso. Y luego dice, a otros palabra de conocimiento. Eso es diferente. Palabra de conocimiento es que tú ya sabes que lo sabes, porque te ha sido revelado así. El procedimiento a llegar a lo mismo, porque el espíritu es el mismo, pero el procedimiento no. Es como que Dios te revela directamente. Es como si el caso mismo de esas dos mujeres, Dios le hubiera dicho a Salomón, la madre es esta. Y entonces toma al niño y dice, toma, la madre eres tú. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha dicho. Con esa convicción. Y si os dais cuenta, el resultado sería el mismo, pero el procedimiento no. Hay diferentes dones, diferentes operaciones, diferentes ministerios, pero el espíritu es el mismo. Y entonces nos necesitamos los unos a los otros, iglesia. El pie no es más que la mano, ni el ojo más que la oreja. Entonces necesitas del concurso de todos los dones, como el Espíritu Santo reparte en medio de su iglesia. Y te voy a dar una novedad. Yo sé que esto no lo sabes, pero yo no tengo todos los dones. Entonces, y te voy a decir otra novedad. Tienes que descubrir qué es lo que Dios puso en ti. ¿Me escuchas? Y tienes que activarlo. ¿O crees que Dios no da dones a los hombres? Fíjate, y los tienes, ¿eh? Y dice así, verso 9, a otro fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? ¿Cuántos tienen fe? Dice la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Todos tenemos fe, todos tenemos una medida de fe. Pero en este caso estaba hablando de una fe superior, una fe más excelente. Una fe de creer que Dios va a hacer lo que tiene que hacer aquí y ahora. Que Dios va a responder ahora. De tener una firme convicción, una seguridad tan fuerte, tan profunda que no te mueve. Es como hablábamos la semana pasada. Toma Elías el altar, lo prepara, poner el buey allí encima, traer los 4 cubos de agua, llenarlo de agua, abrir los surcos y ahora vamos a ver. Y dice, Señor, ahora. ¿Y cuántas veces hemos estado en reuniones? Todos con fe, creyendo a Jesús, alabando, viviendo para Él, pero no todos tienen ese nivel de fe. Dice, ¿cómo me gustaría tener esa fe? ¿No? ¿Cuánto le gustaría tener esa fe de Elías? Pero te digo una cosa, pero si tu fe fuera como un grano de mostaza, le dirías a este monte, vete y trasládate al mar, y lo haría. ¿Me escucha? La fe que tienes es suficiente para vivir esta vida en victoria, porque fiel es Dios. Dice, a uno fe, escúchame, créele a Dios. Hace años un pastor amigo necesitaba una vivienda más grande para su familia. Tenía una vivienda muy pequeña, en un barrio muy malo de verdad. Y el hombre estaba preocupado, donde vivía, la zona. Entonces se enteró que en tal sitio vendían un piso. Entonces él fue a visitarlo. Dice que cuando llega allí había una cola de gente para ver aquel piso. Y entonces dice que él llegó, se paró en la puerta, fue así viendo a la gente. Y entonces el hombre dice que tomó a su mujer y dijo, ven, vamos. Y empezó a seguir, fue para adentro. Y cuando entra dentro del piso, la dueña lo mira y dice, hola, mire, no, sí, venimos a ver el piso. Y lo mira así, y mira a la mujer, le dice, este piso es mío. De tener esa convicción. ¿Me seguís? De tener esa convicción, de decir, oye, no, esto es así. Ese grado de fe. Dice, a algunos Dios les da esa fe. Escúchame, y cuando Dios te da ese grado de fe superior, no está de que, ay, ¿y si no pasa?
ay, si no es así, ay, que si me estoy adelantando. No, es que tú tienes tal seguridad y tienes tal convicción que sabes que no procede de ti. Y esto, como los dones, ocurre en circunstancias, en momentos especiales. Es como que esa convicción genuina, es decir, estoy en los planes de Dios, sé que es de Dios. Y luego dice, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y eso también me llama la atención. Dice, porque el Espíritu reparte como Él quiere y da dones de sanidades en medio de la iglesia a sus hijos. Pero el griego lo dice exactamente igual que lo hemos leído aquí en castellano. Lo dice en plural, dones de sanidades. Y algunos discuten a qué se refiere. ¿Por qué lo dice en plural, dones de sanidades? Y entonces no se sabe muy bien porque hay controversia en cuanto a la manera de interpretar el texto. Es difícil de entenderlo. Pero la experiencia de muchos parece ser que lo que dice es que es como que Dios reparte gracias especiales para algunas cosas. Por ejemplo, yo conozco pastores, evangelistas, que tienen la habilidad de estirar extremidades. ¿Me escuchaste bien? Te sientan en una silla, te ponen la espalda rígida y ven la diferencia que hay entre una pierna y la otra. Yo esto no lo sabía, me enteré, Cristian, que es médico, lo sabrá, pero yo no tenía ni idea, me enteré la semana pasada. Cuando la diferencia es más de 1 centímetro, entonces se considera una anomalía que tú tienes que corregir, que hay que corregir. Más de 1 centímetro. Todo el mundo tiene una... Esto también nunca te acostarás sin saber una cosa nueva. Todos tenemos una pierna más larga que la otra, pero si pasas de 1 centímetro, ya es un problema que te puede repercutir en la espalda, te puede repercutir en varias cosas. Y entonces, hay gente que tiene la habilidad de extender las extremidades y te equilibra. En esta iglesia pasó. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Y la madre, a mí me sorprendió la madre cuando dijo, yo no sabía, pero sí, cuando la pusieron, sí, ya se veía, boom, se le estiró los pies. Dice, pero yo no me había dado cuenta. Me di cuenta luego en casa. Cuando la niña caminaba con los zapatos, hacía un ruido, clic, 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 clic. Pero cuando pasó esto, su manera de caminar era diferente. Yo oía el ruido de los zapatos diferente. Entonces, hay gente que parece que tiene, sobre todo ese grado, es más superlativo. Hay otros que tienen dones para orar por parejas que tienen problemas con la fertilidad, que son estériles. Y ves que oran en un sitio y oran en otro y oran en otro y como que Dios respalda. Hay gente que he visto que tiene dones para las parálisis. Que a mí me sorprendía mucho cuando hacían las campañas con Gille Ávila hace muchos años en Chitré. Y cuando acababa la campaña, escúcheme, cuando acababa la campaña, yo veía cómo venían las ambulancias y se llevaban las sillas de ruedas, pero la gente se iba andando. Y entonces, en eso, y veías que eran muchos los casos. El otro día veía vídeos de gente que lo hacía con gente que no ve. Entonces, cuando dice dones de sanidades, es como si Dios en algún área de estas, te da la gracia, te da el don para poder sanar en el nombre del Señor. Dice, en áreas muy específicas, es como, oye, actúa así. Cosas extraordinarias. Dice, a otro el hacer milagros. Entonces le dan la gloria al Rey. Dice, ¿y hacer milagros qué? ¿No? Yo os hablo de cosas prácticas, más prácticas. Bueno, la Biblia dice que un día se paró el sol. Se detuvo el sol. Hablaba con un profesor de matemáticas y de física, yo esto no lo sabía. Pero se ve que en el estudio del cronos de los tiempos, dice que sí, que se ha demostrado que falta un día. Y claro, yo decía, yo no sé, perdona, pero yo en esto soy un poco, me cuesta entenderlo, ¿no? Pero él me decía, sí, se ha demostrado que falta un día.
Él era un físico teórico y hablaba acerca de todo esto. Y cómo sorprendía. Pero ¿qué hay milagro de este tipo? Hace muchos años conocí un evangelista que fue a una zona a predicar del país. Los evangelistas itinerantes en aquel entonces vivían de la ofrenda que se les daba a diario. Pero tú imagínate República de Panamá hace 35 años, hoy no, hoy es un país, economía media, alta, una renta alta y hoy es diferente. Pero tú imagínate hace 40 años un país subdesarrollado, de lo que llamaban los países no alineados, encima en el interior de la República, una zona agrícola, las ofrendas las mínimas, familias con muchos niños, el padre no estaba en casa, bueno, una cosa terrible. Y vivían de la ofrenda. Y entonces me acuerdo que vino a predicar un evangelista. Entonces, ¿sabes qué tenía para comer? Solo tenía espagueti. ¿Me escuchaste bien? No tenía nada más. Digo, por lo menos echa agua y sal tendría, digo yo. Si no ve quién se come eso, pero todos los días. Y entonces iba allí, estaba con un hermano, estaban los dos que iban de itinerantes. Entonces abrían el paquete de espagueti, lo ponían en la olla, comían, daban gracias al Señor y al día siguiente al culto. Y el culto, la ofrenda, pues no sé, no lo sé, pero quizá $1. Nada. Y él contaba, una noche se rompió a llorar. Se rompió a llorar. Porque vino y nos contó y nos dijo, delante del otro muchacho, dijo, mira, abrimos el paquete de espagueti y lo puse allí, comimos aquello, que es lo que teníamos, no teníamos otra cosa. Nos fuimos a dormir, al día siguiente, bueno, a la campaña, y cuando vamos al día siguiente, lo mismo, abren lo que tenían para coger el paquete de espagueti, y dice, y el paquete de espaguetis estaba cerrado. Entonces lo miré y dije, oye, ¿no lo abrimos ayer? Sí. Digo, está cerrado. Bueno, pum, lo abrieron, lo volvieron a poner. Se dejaban un poco para el día siguiente. Lo dejaban allí, comían eso al culto. Y cuando vuelve la tercera vez, abren y el paquete de espagueti cerrado. Y entonces los dos se rompieron a llorar. ¿Me escuchaste? Cuando habla de milagros, dice cosas extraordinarias. De hacer 1000 kilómetros sin repostar, con el tanque en reserva, porque tengo que ir a predicar. De cosas extraordinarias. De sentarte a la mesa a comer y no tener para comer, pero orar. Y sonar el timbre de tu casa y abrir la puerta y encontrarte una cesta con comida. Dice, de cosas extraordinarias. Dice, para ver su gloria. ¿Me escucháis? Para ver su gloria. No dice la palabra, y veréis ángeles subiendo y bajando. ¿Cuánto lo creen eso? Vamos a ir rápido, que si no me paso el tiempo. Dice, a otra profecía. Acuérdate que cuando el Señor te da una palabra es para edificar, para exhortar y para consolar. ¿Me escuchas? Cuando Dios te da una palabra, te da una revelación. Cuando Dios te da una palabra así para alguien, dices, dársela. Hace años fue a una cafetería, le pedí un café a una mujer, me lo sirvió, el cortado, cogí el azúcar, le eché así, empecé a darle vuelta. La mujer se dio la vuelta, estaba de espaldas en la cafetera así. Y sentí una voz, una convicción tan profunda que me dice, está en depresión. Y yo así, dándole vuelta, me quedé así. Y cuando se da la vuelta la mujer, se me acerca. ¿Es usted pastor, verdad? Digo, sí. Es que tengo una depresión muy grande. Y rompe a llorar. Entonces, cuando Dios te dé cosas así, dice, pero ¿cómo que los dones eran para antes? ¿Me escuchas? Y si Dios te revela cosas. En Estados Unidos hay algo que le llaman ahora evangelismo profético. No sé bien
de dónde saca los nombres. Los americanos tienen nombre para todo. Pero de esos que van al supermercado y el Señor les revela y dice, esta persona, sin conocerla obviamente, esta persona está pensando en suicidarse, ve y háblale. Y entonces ir así y decirle, oiga, disculpe, ¿usted está pensando en suicidarse? Y la mujer mira así y dice, sí, ¿cómo sabe? Porque Dios me lo ha dicho. ¿Me escucháis? ¿Cuántos creen que Dios habla así hoy? La iglesia donde estaba en Chitré, en el interior del país, el pastor un día dijo, mira, me cansé, me regreso a la capital. Yo ya no estoy más con esta gente que son más duros que un leño. Me voy a mi casa. Y le dijo a la iglesia, me voy. Cargó el coche, tenía 9 hijos, cargó el coche, los niños, la mujer, cargó de todo lo que tenían y dijo, me voy para mi casa. 300 kilómetros. Cuando tú sales de Chitré y tú coges la Panamericana, hay un punto, una ciudad que se llama Divisa, 40 kilómetros más o menos de Chitré. Allí para todo el mundo y hay unas gasolineras enormes. Entonces paró allí a echarle gasolina. Y mientras le estaba echando gasolina, un hombre se le acercó a mi pastor y le dijo, usted es pastor, ¿verdad? Y entonces lo miró así y dijo, sí, y usted se quiere ir, ¿verdad? Usted quiere abandonar la obra. Y el hombre echándole gasolina lo miraba así. Y le dice, pues Dios le dice, regrese, porque tiene mucha gente en aquel lugar. Fue, pagó y se volvió. La iglesia hoy tiene 2 plantas. ¿Me escuchó? Entonces, ¿cómo que los dones eran para antes? Dice, a otro discernimiento de espíritu, saber el espíritu que te habla. Eso es importante. ¿Me escucháis? Cuando Pedro le dice a Jesús, ay, ten cuidado de ti mismo, dice, apártate de mí, Satanás. Como diciendo, eso no viene del Señor. Saber exactamente de dónde, de qué lengua, de dónde salió, de qué garganta profunda salió. ¿Me escuchas? Cuando te diga, no, es que te va a pasar esto, no, es que esto te espera, no, es que esto lo... Oiga, ¿de dónde salió eso? Saber discernirlo. ¿Quiere apagar mi fe? Eso es importante. Y luego dice, a otros diversos géneros de lenguas. ¿Cuántos hablan en lenguas aquí? ¿Y cuántas alguna vez le ha cambiado las lenguas? De estar orando por algo y te han cambiado las lenguas. Dice, estas no son las lenguas que yo normalmente el Señor me da. ¿Y esto qué es? ¿Te ha pasado esto? Entonces te das cuenta que el mismo Espíritu te quiere como edificarte a ti mismo, dice la palabra, pero tú no sabes si son lenguas de intercesión. Si son lenguas, lo puede notar tu espíritu, ¿no? Enseguida, si tú estás guerreando, te vas a dar cuenta enseguida. Pero si Dios está haciendo, también edificándote por dentro, fortaleciendo tu fe, también te vas a dar cuenta. Si le estás glorificando, también te vas a dar cuenta. Y es como que algo cambia. Y cuando dice diversos géneros, es como si fuera la diéresis. Es decir, es lo mismo, pero como que cambia el sentido. El mismo espíritu. Y por último dice interpretación de lenguas. Qué importante es. ¿A cuánto le gustaría saber lo que dice cuando habla en lenguas? Yo he estado en reuniones donde ha habido gente hablando en lenguas y ha habido personas interpretando, diciendo, fulano ha dicho esto, este ha dicho esto y este ha dicho esto. Y cuando va diciendo lo que se ha dicho, tú notas en tu espíritu que es así. Pero no solo eso, que todo lo que dice concuerda. Es como que Dios trae armonía. Amén. Y dice, verso 11, acabamos aquí, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, que dice, como Él quiere. Ahora mi pregunta es, con esto acabamos, iglesia. ¿Tú te crees, dice, repartiendo como Él quiere? No sé, ¿cuántos? Por la mañana dice que había unas 60 personas. Bueno, ¿tú crees que Dios solo va a escoger a 5 para darle dones y los demás los va a dejar sin? ¿O crees que cada uno de los que hay aquí tiene sus dones? ¿Tienes tus dones? Pues dice que son para provecho del cuerpo.
O sea, no son para uno decir, mira lo que tengo, sino para darle la gloria a Dios. ¿Me escucha? En lo que Dios te dé, para edificación del cuerpo. Por eso dice, no dejando de congregarnos, porque mi don es para ministrarte a ti y el tuyo para ministrarme a mí. Y así el cuerpo bien conjuntado y unido crece. Y mientras haya unidad y buscando al Señor, Dios irá derramando. Amén. Y la conclusión, escuchadme. Dios y la iglesia no debe discernir ni medir la santidad de nadie por los dones que tiene, sino por sus frutos. ¿Me escucháis? Jesús, cuando iban caminando, dice, por la cátedra de Moisés, le dijo a sus discípulos, mirad a los fariseos, haced todo lo que os digan, todo lo que os enseñen, hacedlo, pero no hagáis como ellos hacen. El testimonio que tenían no se correspondía con las palabras que salían de su boca. Entonces, Dios lo que mide es el corazón. Lo dejamos aquí. Le damos la gloria a Él. Amén. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, están preparadas para el hombre. Aleluya, vamos a orar. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora y queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, sabiendo que esta es sí, amén. Y que hace aquello para lo que es enviada, Señor. Pedimos, Señor, que dé frutos, Señor. Y Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Cumple tu propósito en sus vidas, Señor. Revela, Señor, revela los corazones, Señor. Manifiesta tus dones, Señor, en medio de tu pueblo, Dios, para darte gloria y honor. Oh Padre, te lo pedimos todo en esta hora, dándote gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y parte, el turno 1, parte de la iglesia dice amén y amén. Que el Señor os bendiga.